Dicen que el trabajo dignifica, pero a veces el trabajo lo que hace es encadenar. Bienvenidos a Artículo 14. Hoy vamos a hablar de una realidad incómoda, la inmigración por contrato. Esa inmigración que esta administración necesita para no hundirse. Sí, esa que llega con papeles, pero que termina siendo una versión moderna de servidumbre, para no decir esclavitud. Quédate porque vamos a hablar de un par de visas que para muchos podrían ser una opción para permanecer aquí. Pero ¿a qué precio? Acompáñame y te explico. En Estados Unidos existen dos tipos de visas que sostienen el sistema. La H-2A para trabajadores agrícolas y la H-2B para los trabajadores no agrícolas, entre los que entran los rubros como la construcción, la hotelería, la limpieza, la jardinería y los parques temáticos. Esos trabajos que los ciudadanos americanos nacidos en este país rechazan porque piensan que no son merecedores de este tipo de empleos y que prefieren seguir viviendo antes de hacerlos de las estampillas que el gobierno les otorga por ser ciudadanos, de esos beneficios, que creo que ni siquiera de esos beneficios van a poder vivir ya porque se los están quitando el día de hoy. Este tipo de visados para algunos podría sonar como una oportunidad para quedarse con documentos y pareciera que suena muy bien, suena perfecto. Los empleadores pueden traer trabajadores extranjeros cuando no hay estadounidenses dispuestos. Pero detrás de esas frases amables hay una verdad dura. Quien te contrata, es decir, el empleador, se convierte en el dueño de tu estadía, de tu techo y muchas veces de tu silencio. El trabajador con una visa H2A o con una visa H2B no puede cambiar de patrón, como le dicen aquí a los empleadores. Si renuncias o te despiden, pierdes la visa y con ella el derecho a permanecer en los Estados Unidos. Lo que significa o trabajas bajo las reglas del patrón o haces mejor maletas. Esa es la libertad del migrante contratado. Esa es la realidad que no te dicen. Esa es la cadena con la que te mantienen soportando lo que sea. El gobierno no llama a esto control, le tiene un nombre más digno, prefiere decirle seguridad alimentaria, sostenibilidad económica o demanda laboral no satisfecha. En la práctica hay miles de denuncias por viviendas insalubres, por retención de pasaportes, por descuentos en los salarios, por el transporte y la comida que les proveen y por las amenazas que mantienen a los trabajadores callados. Todo esto dentro de un marco legal, perfectamente firmado y sellado. Ya no se trata solamente de los campos, donde este tipo de redadas y persecuciones migratorias han puesto en jaque a todos los dueños de granjas con el tema de la recolección de las cosechas. Ahora también ese modelo se extendió a los hoteles, a las obras de construcción y a los parques temáticos, donde van los estadounidenses a disfrutar, mientras que esas personas contratadas limpian, cargan y reparan. Este tipo de visas se tramitan a través del empleador, según la necesidad. Entonces esos hispanos que contratan ya no se van a llamar ni criminales ni terroristas, porque son personal necesario. Pero personal necesario para mantener el plato de comida en sus casas, sus techos sin goteras, el jardín hermoso y las camas bien tendidas en los hoteles. En esas casas de los merecedores, de los americanos, como algunos se hacen llamar, como si América fuese solamente los Estados Unidos. La verdadera historia es que estos obreros que llegan con visa, trabajan 12 horas, duermen en contenedores, regresan con una sensación de haber servido, pero no de haber progresado. Aunque parezca increíble, muchas de esas visas H2B siguen creciendo, es porque son una fórmula perfecta
Trabajadores legales sin derecho a quedarse y sin voz para reclamar. La diferencia con otro tipo de visas, por ejemplo la visa H1B, que esos profesionales que la solicitan tienen ahora que pagar hasta $100,000 por solicitarla. Entonces tenemos en un extremo los que pagan una fortuna para trabajar y en el otro extremo los que aceptan cualquier condición para no ser deportados. Mientras tanto el sistema no mide ni talento ni sacrificio, mide cuánto puedes pagar o cuánto produces. Ninguna orden ejecutiva, por supuesto, va a admitir la conveniencia política que autoriza a esos dueños de granjas o de hoteles a traer trabajadores para tenerlos bajo su dominio. Eso jamás lo van a admitir. Pero entre líneas, el mensaje es claro. El sistema no necesita cadenas cuando puede usar formularios. No necesita látigos cuando tienes visados temporales. Y no necesitas cárceles cuando el miedo a perder esa visa tiene a miles de trabajadores obedeciendo en silencio. Para ir terminando, la historia no se repite, evoluciona. Y en su versión moderna, el esclavo pues ya no viene encadenado. Ahora lleva uniformes, tienes tarjetas de identificación y portas un permiso de trabajo. A este tipo de visas algunos le llaman oportunidad, pero tal vez mañana tengamos el valor de llamarlo por su propio nombre. Por otro lado, mientras tanto, el mundo sigue ardiendo. En Gaza los bombardeos no han cesado. El alto al fuego se mezcla con explosiones y con ruinas. Organizaciones humanitarias dicen que limpiar los restos de las bombas sin detonar puede tomar hasta 20 años. En la guerra de Ucrania, OTAN sigue interviniendo para que se mueran soldados tanto en Rusia como en Ucrania. Y poco a poco le van dando la espalda a Ucrania. Lo que deja claro el mensaje de que hasta los aliados también son temporales. Y en Venezuela esos movimientos de flotas, de tropas y de aviones norteamericanos en el Caribe todo el tiempo están despertando los rumores de que existe una intervención inminente. No hay confirmación todavía, pero sí un aire que hace pensar que va a pasar. Pareciera que el reloj de la historia volviera a marcar la misma hora siempre. El poder desplegando fuerza donde antes prometió libertad. Observen esto. 3 escenarios de los que acabo de nombrar: Gaza, Ucrania y Venezuela. El patrón es el mismo. Quien tiene el poder define cuándo hablar de paz, cuándo detener la guerra y cuándo apretar el gatillo. Desde artículo 14 recordamos que el valor de un país no se mide por cuántas visas otorga ni por cuántos muros levanta. La frase de hoy, que se repite mucho aquí en Estados Unidos, el sueño americano. Lo que nunca aclaran es de quién es el sueño y de quién es la pesadilla. Ya sabes, si te gustó este podcast, suscríbete, comenta, compártelo, sígueme en redes. Seguimos.